Macondo para la gente. Los premios Macondo se realizan este año en Santander, en Bucaramanga. En estos se premian a las mejores películas colombianas del año. Ahora imagínate que una de esas películas pueda llegar a tu municipio y la puedas ver en las mejores condiciones, en pantalla gigante, comiendo crispetas, y que te puedes subir a la tarima a conversar con alguno de sus creadores. Eso es Macondo para la gente. Yo soy Mauro, del podcast Gente que hace cine. En este video te voy a presentar la conversación que tuvieron algunos veleños y veleñas en su municipio, en Vélez, Santander, conversando con Julián Díaz Velosa, el director de la película colombiana nominada a los premios Macondo, Somos Ecos. Esta ciudad es un monstruo. Aquí todo el mundo está tratando de pasar por encima del otro. Lo único que les importa es llegar hasta arriba. Lucha, sangre, sueños. No es tan diferente de la selva de donde venimos. La manera más fácil de obtener la victoria es conociendo al enemigo mejor de lo que se conocen ustedes mismos. Buenas, Sánchez. Espero tenerlo cubriéndome la espalda en el monte. Yo veré. Estoy dentro. Contésteme algo, Sánchez. ¿Usted a qué vino aquí? Tengo que contarle algo. Vienen por nosotros, papá. ¡Por la patria! ¡Por el pueblo! ¡Venceremos! Ramírez, yo no soy quien usted cree. No se olvide de qué lado está. En el cumpleaños de Vélez, Vélez nos recibe Macondo para la gente. En la ruta de los Macondo tenemos a Julián Díaz, el director de Somos Ecos. Julián, muchas gracias por habernos permitido tener la película acá en la Plaza de Vélez. Un aplauso para nuestro director, por favor. Macondo para la gente, y tenemos un panel, miren este panel espectacular de veleños acá encabezados por el alcalde, por la reina. Se van a ustedes a presentar porque ustedes son hoy los protagonistas. Son quienes van a preguntarle lo que quieran a Julián. Van a hablar de cómo les pareció la película, van a hablar de sus escenas favoritas, van a preguntarles cómo lograron esas escenas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a presentarnos rápidamente. Arranquemos con la reina. Reina, ¿cómo te llamas? Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Laura Jimena Mendoza Rodríguez, orgullosamente Reina Nacional de la Guavina y el Tiple este año 2024. Un Mucho aplauso, gusto. claro que sí. Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Duarte, oriundo de Vélez y feliz de estar acá con ustedes. Ingeniero, ¿verdad? Ingeniero civil. Sí, señor. Hola, mi nombre es Alejandra Santamaría, soy diseñadora industrial y nada, que aguantando frío, pero con una película espectacular. Pero con toda. Hola, mi nombre es Julián Díaz Velosa y director y escritor de la película. Claro que sí, por acá. Hola, mi nombre es Daniela González, soy cineasta y de Vélez y muy de Vélez. Bueno, cineasta de Vélez. Muy bien. Muy buenas noches, mi nombre es Hansi Lambraño, trabajo aquí en Vélez y disfruté bastante la película. ¿Y el señor alcalde, un saludo también? Gracias, Orlando Ariza, muy orgulloso de tener este maravilloso equipo en nuestros 485 años de Vélez. ¡Que viva Vélez! A partir de ahora, ustedes tienen la palabra. Solamente les quiero preguntar, ¿cuál fue su escena favorita de la película? Porque eso va a ser muy chévere para Julián, ¿sí? ¿Cuál fue su escena favorita? ¿Cuál les llamó la atención o cuál los dejó pensando más? Mi escena favorita fue la que es después del herido, que queda el chico del ejército herido, y la construcción sonora es con mucho eco, como
mucha tensión, pero también incluso me relajé en ese momento, no debería. Entonces me pareció increíble esa parte por la construcción sonora. Bueno, mi escena favorita es cuando están llegando al campamento, hay un árbol gigante y se ve como ese contraste de la tensión, a pesar de que es tan hermoso, digamos, la fotografía de ese instante, pero pues es como contrastante la realidad del país tan bonito que tenemos, pero como esa tensión de algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, es, digamos, mi escena favorita. Bueno, mi escena favorita es un poco dura, pero fue cuando rescataron a todos los rehenes y sale el bebé. Entonces, un poco fuerte, pero no sé, Vale, bueno, en mi caso, más por encima de las escenas, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan difícil es hacer cine en Colombia? Digamos, en el caso de presupuesto, posibilidades de llegar a ser en cuanto a producción. Es un acto de resistencia hacer cine en Colombia, pero es un acto hermoso porque Colombia tiene historias maravillosas. Y cuando uno se enamora de una historia, pienso que resistir es fácil. Y los presupuestos son complejos, pero también pienso que hay muchas ayudas, como Proimágenes, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, las coproducciones que se pueden lograr y las comunidades, porque cuando uno llega donde una comunidad, la comunidad siempre está abierta a apoyar. Y ahí uno construye con la comunidad y siento que eso facilita las cosas. Luego, es difícil, pero no imposible. Bueno, yo tengo una pregunta. Hay un personaje que me gusta muchísimo de la película, que es la ninja guerrillera, por la relación que construye con la secuestrada y el bebé. Yo decía al principio como que estaba ofendido, estaba molesto, porque ¿por qué matarla? O sea, ¿qué necesidad de matarla? Obviamente empaticé muchísimo, por así decirlo, con el enemigo. Entonces es como, ¿cómo se hace para construir ese tipo de emociones tan fuertes? O sea, esos personajes tan contrastantes, ¿y por qué matarla? Todos los personajes tienen una dicotomía en la historia. Se busca que todos, porque todos como seres humanos tenemos muchos contrastes y esa era la idea de la historia. Y matarla es porque ella es la representación de la inocencia en la guerra y la inocencia muere en la guerra. Bueno, este tema a veces genera un poco de discordia porque siento que muchas personas dicen como, no sé, lo que siempre nos representa a los colombianos quizás es guerra, narcotráfico, todo ese tipo de cosas, y muchas de las plataformas ahorita muestran esas tipo de series. ¿Por qué lo elegiste? Quizás no sería de pronto buscar otra cosa, otro concepto, otras ideas, no sé. No podía elegir nada más porque fue una historia que sentí que tenía que contar, y obviamente uno como colombiano no quiere celebrar esas historias, uno no quiere contarlas porque uno no quiere venderle eso al mundo, pero es que no se trata de vendérselo al mundo, no se trata de ponerlo para que lo celebremos, sino se trata es de contarlo para frenarlo. Yo quería como que complementar eso, y de hecho lo hablamos ayer en el taller con Rubén. Vélez y la provincia de Vélez especialmente sufrió un episodio de guerra muy fuerte. No sé si lo recuerdan las personas mayores y los jóvenes lo sepamos, donde hubo un proceso hermoso de la ATCC que con las manos, con la pastoral social, con personas de Vélez y con personas del pueblo lograron la paz sin una entidad externa, y eso se convirtió en los derechos humanos de los campesinos y todo un proceso. Y respondiendo a eso es que no basta y no van a ser suficientes las historias de nuestro conflicto armado, porque necesitamos saber qué pasó para no seguir repitiéndolo. Y adicional a eso, hay una escena que incluso la hablamos ahorita, donde aparece, si no estoy mal, es un indígena en su territorio. Entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ese pedazo y por qué así como fugaz? Y decíamos como, bueno, es que están en su tierra, están invadiendo su tierra con la guerra. Sí, justamente fue eso. Porque muchas veces en la guerra se piensa es en quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene la razón, porque la guerra tiene un sentido, a dónde la queremos llevar, pero la guerra siempre está dañando mucho más. Y
Yo recuerdo mucho una vez que estaba haciendo una entrevista a una guerrillera, una exguerrillera, y ella me dijo que siempre cuando empezaba el conflicto, la selva tiene un sonido. Los animales están haciendo un sonido, los bichos, todo está en un sonido constante, hay una vida constante. Como este, hay un sonido constante siempre. Y lo interesante fue que cuando pasa la guerra y empieza el primer fogonazo, empieza la primera explosión, la selva se queda en silencio. Entonces, vamos a esperar que los fuegos terminen para continuar con el conversatorio. Y bueno, era como una ofrenda que nos tenían. Entonces, pues vamos a observarla y ya seguimos. Bueno, si esto no es Macondo. Ah, no ha terminado. Un aplauso para los fuegos artificiales también. Creo que por acá iban a hacer una pregunta. El alcalde Claro, también quiere creo hacer que- una, pero tú ibas a hacer una pregunta relacionada con eso. Creo que ahorita estábamos como pensando lo mismo, o sea, estamos todavía dentro de la película. Los sonidos, la lluvia, la catástrofe de neblina, el aguacero. Entonces, no sé si habías vivido también esta experiencia de presentar tu película y que al mismo tiempo estuviera como sucediendo todo este tipo de cosas. Efectos especiales. es la primera vez. Siempre pasa algo, pero esta vez estaba muy atípica. Hay muchas cosas que conectan también con la historia. Bueno, la historia de esta película pues refleja la realidad del país, que yo creo que todos lo hemos vivido de alguna manera, más de 9 millones de afectados por la violencia, y es bueno generar conciencia al respecto. Esto nos lleva a reflexionar. Felicitarlos por este magnífico guión, magníficos escenarios, es decir, espectacular. Y yo quisiera preguntarle si tiene, Julián, otros proyectos de películas en mente pues para desarrollar aquí, y que tanto apoyo ha recibido el gobierno del estado. Sí, señor. Ya el resto de proyectos no son del conflicto. Hay más proyectos posapocalípticos, películas de misterio, historias también del campo. En la película uno se da cuenta como de dos cosas que, bueno, una cosa que el cine colombiano flacaba, ¿sí? Y es los efectos especiales, pero el tema de acción. En esta película a mí me fascinó y no creo que había visto una muy pues parecida. Entonces, ¿cómo fue ese reto, no? Porque debe ser costoso también, tiene que haber mucha logística detrás de todo eso. Entonces, en cuanto a retos, ¿cómo fue el tema de la acción? Bueno, eso fue complejo. Gracias a Dios teníamos un equipo muy poderoso que sabía muy bien lo que hacía, sobre todo con seguridad, porque cuando uno va a hacer este tipo de escenas de conflicto, de disparos, de explosiones, ante todo es la seguridad de las personas. Entonces había un equipo logístico que tomaba con mucho cuidado plano a plano cómo iba a pasar. Todo el mundo entendía qué tanto tenía que alejarse de cada explosión, qué tanto tenía que cuidar al otro, porque sabíamos que si bien estábamos haciendo una película de guerra y bélica, por el contrario en el set tenía que ser todo lo opuesto. Era una película de mucho cuidado, de mucho amor, de mucho cariño entre todos, de protegernos entre todos constantemente. Y pues ya el resto era un juego, era planear, hacer, inventarnos, jugar con la cámara. Bueno, respecto a lo que dice Dani, a mí me genera mucha curiosidad el tema de los sonidos, o sea, cómo fue el tema de la producción del sonido, porque pues sí es muy envolvente. Por ejemplo, a mí me parecía que el tema del batallón es muy estresante, o sea, uno se siente estresado como por el tema del rigor, de las palabras que utilizan. También la selva a Dani le parecía contrastante porque, digamos, para mí era muy relajante y para ella era abrumador. Entonces, ¿cómo transmitir con los sonidos también a través del cine? Fue un proceso que hicimos con Carlos García, que fue el diseñador sonoro, y con Fabio Enrico, que fue quien hizo la música. Y lo que buscamos fue cómo, uno, retratar
que el sonido se sintiera desde lo que los personajes vivían, porque es lo que decías al principio, las imágenes son un paraíso, Colombia es un paraíso, pero lo que los personajes viven por dentro y sobre todo los jóvenes que no quieren estar dentro del conflicto, están viviendo un infierno. Entonces era como buscar que la música generara esa tensión suficiente para conectarnos a lo que ellos podían vivir. Bueno, ustedes nos preguntaron cuál era la escena que más nos había impactado, pero quiero preguntarte cuál fue el momento dentro de la película el que tú dijiste, esto es duro, hay muchas personas que están pasando por esto, o sea, ¿cuál fue el momento en el que más te sentiste como abrumado? El momento en el que más me sentí abrumado fue de pronto un momento que la gente no siente en la historia, pero fue cuando estaban adoctrinando a los jóvenes y yo tenía que adoctrinarlos dirigiéndolos. Entonces tenía que tomar ese papel de quienes por mucho tiempo les habían lavado la cabeza para que pensaran que el otro era el enemigo, y ver a los pelados sufriendo con lo que uno les decía me afectó mucho. Pues retomando lo del sonido, a mí me pasaba con la selva. Generalmente cuando uno piensa en la selva, en lo natural, es como todo zen, ¿no? Mucha tranquilidad, pajaritos o lo que sea, conectarnos con la naturaleza. Pero con esta película yo dije, así es la selva del conflicto armado, o sea, no hay paz, no. El sonido ambiente es muy fuerte, se escucha demasiado y nunca está como en silencio, siempre hay algún sonido de fondo. Y hay mucha tensión en la selva. Cuando uno piensa en la vida común, que uno está alejado del conflicto, pues es todo lo contrario, la naturaleza. Sí, pienso que cuando uno está, digamos, disfrutando de lo que es la naturaleza, es mágico porque uno se está conectando con la tierra. Pero cuando alguien está en la mitad del conflicto en la selva, le está respirando la muerte en la nuca. Y eso que tú no sepas de dónde puede venir tu fin, y es constante además, y los nervios de que además estás con un grupo de personas que estás ahí y sabes para qué estás ahí y sabes lo que te puede pasar. Siento que eso es la tensión que constantemente también la gente que está viviendo el conflicto le pasa, y no solamente la gente que está de un lado o del otro, digamos, en los grupos armados o en, digamos, que en los diferentes lados, sino es la gente que también está en el campo y que no sabe tampoco qué puede pasar porque sabe que está en un territorio complejo. Entonces siento que es una paz que, si bien uno la ve y es hermosa, también hay una tensión constante de que uno no sabe qué puede pasar. Hay algo que me genera mucha curiosidad y esa es la locación donde grabaron la película, cómo les fue con las personas, qué tal las personas de la región, eran personas del conflicto, o sea, que habían tenido contacto con el conflicto, o son personas que simplemente son alejadas del conflicto. Bueno, la locación el batallón fue en Bogotá y las selvas fueron en Puerto Boyacá, en la serranía de Las Quinchas. Y la relación con la comunidad fue muy interesante porque quisimos que la comunidad hiciera parte de la película. Entonces le dijimos a la gente que pues vinieran, que hicieran parte de los extras, y cuando les dijimos eso, llegaron al siguiente día al rodaje y llegaron con la ropa real de los grupos a los que habían pertenecido, paramilitares, guerrilleros, y fue un ejercicio muy lindo de poder decir como mirémonos distinto y estamos acá, aunque estamos en una película, estamos construyéndola entre todos, y yo creo que es un ejemplo de construir país también, porque fue ellos ponerse en las botas de otros para representar a otros que antes, contra los que luchaban antes. Y ya respecto a mí como persona, yo no lo viví directamente, pero viví con familiares cercanos que fueron secuestrados, con amigos que nos paraban la ruta del colegio para bajar a los niños porque querían coger a los niños para pedirle vacuna a los papás, compañeros que no tuvieron oportunidades y tenían que también meterse en uno u otro lado del ejército o del ejército de la guerrilla para poder también tener una oportunidad realmente. Y creo que eso me costó mucho, porque de alguna manera siento que tuve muchas oportunidades y ver que otros no las tenían me parecía injusto. Le quería dar una voz a eso. Por ejemplo, yo siempre he pensado mucho como en este tema del lenguaje latinoamericano. ¿Cómo podemos en Colombia
empezar a crear nuestro propio lenguaje, que ya se está haciendo, pero también cómo desligarse de Hollywood y todos estos referentes, y especial, por ejemplo, en una película de acción. Entonces, ¿cómo empiezas a recoger los relatos de tu propia tierra y con eso construyes tu propio relato? Sí, nunca he pensado en desligarme de nada realmente. Como que siento que es más intuitivo el proceso de escoger lo que le aporta la historia. Pero nace más como en la historia en sí mismo lo que uno debe hacer, porque siento que la historia al final no es mía. Yo fui un mecanismo del intangible para volver la historia tangible, luego esa historia no es mía. Entonces yo construyo es para algo que me construye a mí. Bueno, en mi caso, siendo pedagogo, quería preguntarle si desde un punto pedagógico podría incluirse, digamos, esas historias que tienen que ver con la historia, y muy a pesar de que desde el Ministerio de Educación se haya eliminado la historia y se haya hecho un corte, sí puede llegar a ser incluido el cine, por ejemplo, en la educación del país. Sí, pues digamos que no me pertenece tanto como el campo a ese nivel, pero sí creo que el cine es importantísimo, porque el cine es el reflejo de la misma vida, es el lenguaje de los sueños, es el lenguaje de cómo recordamos. Entonces pienso que es algo que está muy intrínseco más allá de una herramienta o de una pantalla. Es la forma en la que también vivimos y vivimos las memorias nuevamente y le damos vida. Entonces es vital, me parece que debería ser fundamental en toda la educación. Haciendo referencia a lo que dice Hansi, ¿cómo tú acercarías a las personas pues de la periferia, de los pueblos, al cine? O sea, ¿cómo que estos espacios no se pierdan, sino que sea una oportunidad para que las personas empecemos a conectarnos pues con los directores, con los actores, con los equipos de producción, que digamos no estamos en contacto porque nosotros estamos bastante alejados, pues Vélez es a 6 horas de Bucaramanga, 4 horas de Bogotá? Entonces, ¿cómo empezar a llegar a través del cine a la educación de las personas de que, oiga, el cine en Colombia vale la pena verlo? ¿Cómo tú crees que podríamos interesarnos más por el cine? Yo pienso que requiere de varios temas. Uno es que las educaciones formales permitan que se hable mucho más de la educación audiovisual y cinematográfica, que las personas políticas también permitan que se empiecen a generar muchos más proyectos que apoyen también esas iniciativas de los gestores culturales que ya las trabajan, porque los están en todos los municipios este tipo de procesos. Y por último, buscar acercarnos, es decir, antes el cine era muy lejano por los costos y por, digamos, todo lo que implica, pero hoy todos los días todos tenemos un aparato en los bolsillos que nos permite hacer lo que queramos y contar las historias de nuestra memoria de una forma activa. Entonces siento que es buscar la oportunidad de que las nuevas generaciones tengan esas formaciones cinematográficas para que puedan narrar su propia identidad y su propia historia. Julián, muchas gracias por haber permitido que la película haya llegado acá a Vélez. Recuerden que esto hace parte de la temporada de cine colombiano. Alcalde, muchas gracias por habernos permitido abrir un espacio entre la celebración para ver cine. Reina, muchas gracias. Y cada uno de ustedes que participaron, mejor dicho, yo estuve calladito. Las preguntas espectaculares. Para cerrar solamente, ojalá si pudiera hacer una palabra para cada uno de ustedes, ¿qué es el cine? Rápidamente. Sentimientos. Muy bien, tú. Amor. Imaginación. Sueños. Creatividad. Memoria. Vida. Vida, qué bonito que termine así. Muchas gracias a ustedes, que hoy creo que vivimos todas las hazañas que el clima y la vida nos pudo haber permitido, pero también las hazañas y la creatividad de personas como Julián, cineastas, ustedes que son público. Un aplauso para ustedes. Esto es Macondo para la gente, una iniciativa de la Academia Colombiana de Cine, el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Muchas gracias y ojalá que volvamos a traer una pantalla a Vélez muy muy pronto.